solitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. 2 con un 6, 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida. Buenas compañeras, compañeros del movimiento 26 de marzo, un martes más aquí con ustedes y bueno, y trayéndole aquí junto a mí el compañero Carlos Pérez, que ya ha estado en varias oportunidades y le damos la bienvenida justamente a Carlos. Bueno, buenas tardes o noche, Raúl. Encantado, la verdad que siempre es una alegría recorrer el interior y particularmente venir acá a Mercedes, que nos encontramos siempre un grupo de compañeros combativos dando la batalla y con presencia. Sabemos que hicieron una muy buena feria el fin de semana pasado, que es muy importante, que da mucha presencia. Y bueno, conversando con los compañeros, recorriendo el país, construyendo organización y bueno, conversando los temas que al 26 de marzo le interesan en este momento, ¿no? Sí, y en especial justamente como tú decías, este fin de semana estuvimos aquí en Plaza La Valleja, ahí en donde nos caracteriza, en la esquina de Ferrería y La Valleja, con una movida justamente tratando de formar un poco más de conciencia o que la gente tome un poco más de conciencia en cuanto a todo lo que está sucediendo en Palestina. Que primero que nada no es una guerra, no, están muy equivocados los grandes medios que lo hacen intencionalmente, hacer parecer como que si fuera una guerra, y es un genocidio, es un matando, asesinando, como lo quieran llamar, a niños, mujeres, ancianos, bombardeando hospitales, escuelas, matando periodistas, muchos periodistas, y que no, inclusive no son solamente palestinos, sino extranjeros. Por eso mismo uno clama porque este gobierno tan pasivo, que no es capaz de ni siquiera sacar algún comunicado en contra de eso, llamando a la paz, llamando a que cese y castigando el tema de el sionismo en Israel, el sionismo llevado adelante por Benjamín Netanyahu, que realmente es asesinar. Otra palabra no creo que quepa en el diccionario, es el genocidio, el exterminio de todo un pueblo palestino, que es un pueblo que vive en paz, que no lo dejan en paz justamente en estas situaciones. Y el domingo se nos acercó, por suerte, mucha gente, algunos empapados en el tema, otros queriendo saber cuál era el tema, qué es lo que llevábamos adelante, y bueno, y eso nos deja conforme en que la ciudadanía se interese en un tema pero tan delicado. No sé, hay mucho para hablar del tema Palestina, pero el tema también salud a veces dale tranquilo, Raúl, nos complica un poco. Ahí está, no. Bueno, si bien este genocidio en curso ya lleva más de 600 días, hace un par de días atrás la Cancillería saca un comunicado y además le hacen una entrevista al senador Kajiani del MPP. Hay un planteo del gobierno que es no tomar partido y como que de esa manera se contribuiría a la paz no tomando partido. Como si fuera un conflicto o una guerra entre iguales, ¿no? Supuestamente ahí tendría que haber dos estados con dos ejércitos, tendría que haber intereses y razones de las dos partes y uno contribuir a la paz no tomando partido en una situación de esa naturaleza, ¿no? Pero el caso es que allí hay una potencia ocupante que hace 75 años que ocupa, que es colonizadora, que tiene el apoyo del imperialismo norteamericano, y del otro lado un pueblo que no se le reconoce el Estado, que no tiene fuerzas armadas, que son el pueblo originario además de esa zona, ¿no? Y bueno, además que han matado más de 61.000 personas en este momento. Bueno, los bombardeos son diarios, en este momento retiraron la ayuda humanitaria de la ONU, son empresas privadas de la CIA y del Mossad que supuestamente es ayuda humanitaria, juntan a la gente y juegan al tiro al blanco con la gente, pero además en este momento el Netanyahu le acaba de proponer en un Consejo de Estado la ocupación total de Gaza y fue aprobado, ¿no? En este contexto el gobierno progresista de Orsi
plantea que no hay que tomar partido. La verdad, nosotros entendemos que cuando hay un opresor y un oprimido, un fuerte y un débil, el no tomar partido no existe, o sea, siempre estás tomando partido por el más fuerte. Es como ir por la calle y encontrar a un adulto que está golpeando a un niño de 12 años. Si tú sigues de largo, en realidad tomaste partido por el adulto, por el más fuerte, porque la consecuencia evidente que va a ser el niño el que va a salir molido a palo o la situación, ¿no? Bueno, entonces lo que viene reclamando el 26 de marzo es la ruptura total de relaciones con Israel, porque ya hay varios países del mundo que han roto relaciones diplomáticas, hay algunos solo diplomáticas, hay otros diplomáticas y comerciales, y hay otros que han roto todas las relaciones, incluyendo también las militares. Y Uruguay mantiene convenio de ayuda mutua con el Ejército de Israel a través del Ministerio de Defensa uruguayo, mantiene el comercio porque allí hay un negocio, eran 350 cabezas, ahora pasó a 550 cabezas con el frigorífico Minerva, o sea que allí lo que hay es favorecer a una multinacional con el negocio de un genocidio. O sea, hay relaciones militares de cooperación con un ejército genocida, hay relaciones comerciales, hay relaciones diplomáticas, los califican de amigo al gobierno sionista de ultraderecha de Israel, como es el sionismo. Entonces, lo que está exigiendo el movimiento 26 de marzo, lo que se exigía ayer en la vigilia que se hizo frente a la Torre Ejecutiva, es la necesidad urgente de romper relaciones, de bloquear a Israel, como en su momento se hizo con el apartheid sudafricano. O sea, la única forma de ejercer presión sobre este gobierno genocida es aislarlo del escenario internacional, de que no pueda comerciar. Escuchando a una judía argentina, ella lo que planteaba es que Europa era cómplice y que era responsable y que también era criminal de guerra, porque al venderle armas, a la base de hacerlo, no sos solo cómplice, sos colaborador y responsable a nivel de crimen de guerra. Entonces ella decía, si Europa nomás hubiese bloqueado a Israel, Israel hubiese durado una semana. Entonces todo lo que colaboran con ese gobierno genocida, en realidad, incluso desde el punto de vista de la jurisdicción internacional, son criminales de guerra, no al nivel de Netanyahu, no al nivel de Donald Trump, del imperialismo norteamericano, pero de alguna manera te caen responsabilidades. Y mucho más para un gobierno que dice ser progresista o de izquierda, ¿no? Entonces ahí hay responsabilidades mayores, porque ha incluso creo que negado toda la tradición histórica de la izquierda en relación al tema Palestina, que el 26 de marzo sabe mantenerlo desde el año 71, ¿no? Exactamente. Y ahí estamos viendo algunas imágenes justamente de manifestaciones en favor del pueblo palestino, porque nunca se puede estar en favor de un opresor, de un asesino, y como decías tú, si estás en el medio, quiere decir que ya estás cooperando de alguna forma con el que está haciendo todo este tema del genocidio palestino. A veces nos preguntan, y nos ha tocado responder, de que pasa muy lejos. Estamos en un mundo, de acá no salimos, y que pasa muy lejos no sé hasta dónde, porque si nos venimos hacia nuestras tierras, además de la colaboración, como tú bien decías, no nos olvidemos que todo en el sur, en la Patagonia, en la Pampa, Argentina, en lo que es el sur chileno, ya están los sionistas con grandes inversiones, o sea que no estamos lejos de ser partícipes directos de lo que está sucediendo, de ser cómplices. Es lamentable y no se puede creer, porque también dicen la izquierda y la derecha, eso es algo ya inverosímil hoy en día, no, pero si estás con la izquierda estás con los pueblos, estás con los desprotegidos, estás con los que están siendo avasallados, que están siendo exterminados, o como dijo el Che, hay que sentir en lo más profundo de nuestro ser toda injusticia contra cualquiera en cualquier parte del mundo, sobre todo los pueblos. Y Palestina es un pueblo que está sufriendo, es un pueblo que está
padeciendo, y uno ve imágenes, niños hambrientos, niños con hambre, niños que solo son piel y hueso, niños que son hasta inclusive usados en vehículos del ejército sionista como escudo para ir a seguir matando. Es algo que no cabe en ninguna cabeza de un ser humano. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde están aquellos que dicen que defienden la humanidad, que defienden la paz, y están permitiendo que se sigan realizando estos hechos que están aconteciendo ahí? Realmente tienen que dejar al pueblo palestino, y no después que sucedan todas estas cosas venir a decir, yo sabía que pasaba eso, yo sabía. No, es ahora o nunca. Después no vengan con lamentaciones. Hay que salir en defensa de ese pueblo palestino, hay que hacer escuchar nuestras voces. Realmente hay que estar del pueblo, de ese pueblo que está sufriendo de todo, hasta lo que ustedes menos piensen, lo están padeciendo. Sí, para capaz que cerrar, Raúl, si te parece, ¿no? Este tema, la lucha del pueblo palestino es la lucha de todos los pueblos del mundo en contra del imperialismo, porque la causa allí es la hegemonía, el intento de seguir hegemonizando el mundo por parte de Estados Unidos, controlar una zona estratégica donde, además de que están sentados arriba de un pozo de petróleo, por allí transita más del 70% del comercio mundial, entre ellos de la energía, ¿no? Y además que es la zona en la que se unen 3 continentes enormes: África, Asia y Europa, ¿no? Entonces es una zona estratégica para el control mundial, y lo que se disputa allí es la hegemonía mundial. Y que el imperialismo gane y salga fortalecido tiene mucho más fuerza para caer sobre todo los países dependientes. O sea, la lucha antiimperialista del pueblo palestino es la lucha imperialista de todos. Y si allí se cierra el canal de Suez o se cierra el estrecho de Hormuz, que controla Irán, los precios del petróleo pueden irse a más de $100 el barril. O sea que el problema lo tenemos ahí. Si sube más, con la carestía que hay en Uruguay, si sube a más de $100 el barril, imagínate que el problema, además que hay sionistas acá y de que hay sionistas ahí en la Patagonia. Y por último, el gobierno de Lacalle-Pou compró drones para las Fuerzas Armadas y para la policía, y se los compró Israel. Hay polémica por cámaras de vigilancia en la periferia de Montevideo, en la zona oeste principalmente, con reconocimiento facial, que se las compraron en Israel. Entonces los drones son para el control de la frontera. Entonces el problema no está en Palestina solamente, o sea, allí es la causa de los pueblos del mundo. Entonces, para ir terminando con este tema, nuestra solidaridad incondicional con el pueblo palestino, nuestra más profunda condena al genocidio sionista, ¿verdad? Y la exigencia de la ruptura de relaciones con el gobierno sionista de Israel ya, que no puede haber otra solución para, como decías tú, alguien no de izquierda, alguien que sea demócrata y alguien que sea humano. No hay otra forma de reaccionar a este tema que es la condena y la ruptura de relaciones. Nosotros ahora le vamos a dar paso a los otros compañeros que también nos están acompañando, el compañero Martín Andrada y el compañero Javier Rodríguez, en unos segunditos. Nuestra acción y pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Un 2. Y pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Un 2.
Sí, buenos días. Estamos ahora conversando a continuación el tema de el paro que está corriendo en el día de hoy. El tema presupuesto, ¿está? Un tema que nosotros consideramos muy importante y que afecta más que nada a todo el pueblo trabajador. Este paro abarca casi todos los rubros de la producción uruguaya, del trabajo uruguayo, ¿tá? En donde nosotros vamos a hacer hincapié más que nada en las áreas más afectadas. Bueno, son dentro de lo que nosotros podemos ir adelantando, ¿no? Es que el presupuesto ya adelantado por parte de las autoridades que nos gobiernan es bastante ya de antemano restringido, acotado, y que no se ven diferencias sustantivas con los gobiernos anteriores. Buenos días, un gusto estar en el programa, saludar a todos los compañeros del 26, y qué día ¿no? El día donde la clase trabajadora se va a expresar en contra del presupuesto, en contra de las pautas salariales que nos vienen a imponer, el gobierno, y que ante un paro pronosticado parcial, filiales no conforme o sumando, se sumaron a las 24 horas. ¿Qué quiere decir las 24 horas de paro? Que justamente el análisis profundo de que se hace de la situación hace que los trabajadores se organicen tras este paro para justamente repudiar lo que se está planteando. Unas pautas salariales que preguntamos nosotros en la realidad y conversamos, y a veces en forma jocosa, cuando se nos dijo sabremos cumplir. ¿Con quién sabremos cumplir, Javier? Bueno, nosotros sabemos cumplir con nuestros trabajadores, con la posición que hemos tenido históricamente, porque la clase trabajadora viene vapuleada, viene cada vez con menos puestos de trabajo, no se crean fuentes de trabajo de calidad, con buenos salarios. El trabajador no tiene pelea por su vivienda digna y no tiene presupuesto. Entonces vaya, si esta pelea es justa, es digna, y llamamos a multiplicar y a tener mucha atención en estos conflictos, ¿verdad? Porque ¿en dónde se están planteando los conflictos más fuertes? Y estamos en la lechería, estamos en los frigoríficos, estamos en la pesca. ¿Qué significa todo esto? Atrás de esto significa el tema de la alimentación, justamente un tema muy importante para nuestro pueblo, que no solo en Mercedes, en Montevideo, sino que nosotros también en Paysandú lo tenemos afectado, que es el tema de la alimentación, porque todos hablan del problema infantil y dedicarle, pero vamos a hablar directamente de estas empresas que están para el mercado internacional y para nosotros, para nuestro pueblo, para alimentar a nuestro pueblo. Alimentos básicos, hablando de la leche, del pescado, de la carne. No habrá que saber qué tenemos que hacer, qué es lo que podríamos estar haciendo ante un problema de la carne, que las multinacionales no han copado todo el territorio. Un frigorífico nacional. Tanto se escribía en las paredes y después ya no se puede escribir más. La pesca, destruida por todo esto, por mercaderes son esto de la pesca, ¿no? Cómo están tratando el tema del conflicto de la pesca. Y a su antojo los patrones, porque ahora, con total impunidad, llaman los rompehuelgas a los carneros. ¿Y cómo no va a poder? Entonces, ¿para qué tenemos un Ministerio de Economía y que se dice Ministerio de Trabajo, que se dice ser comunista?
una intervención del Estado frente a esto, frente a la flota. Si tenemos la lechería, necesitamos que cuencas lecheras para alimentar. Entonces, tenemos que cambiar la matriz productiva, si no, no podemos tener las cosas esenciales para nuestra gente. Claro. Y sí, y aparte siempre considerando el cuidado ambiental, ¿no? Porque algo que hoy en día se propone que no se asocia directamente con la producción, que es la parte ecológica. Bueno, continuando, ¿no?, con este tema, y pedimos intervención del gobierno como corresponde, ¿no? Estamos pidiendo creación de frigoríficos, como dijo Martín, nacionales, como una forma de más que nada, porque muchas veces se vincula que nosotros solo queremos atacar al gran capital, pero no. Parte de todo esto de atacar al gran capital es hacer de que el precio de la carne pueda bajar, porque la carne tiene que ser un alimento accesible para todos. Y es imposible que nosotros podamos hablar del precio de la carne si no tenemos un control de la producción de carne. Bueno, parte de eso, que queremos que quede claro, no es solo que nosotros estamos contra los grandes latifundios, las grandes multinacionales, no, todo esto es orientado a que no haya carencias alimentarias en la población. Como método, forma, tenemos que empezar por acá. Si no comenzamos por este lado, es imposible que nosotros le digamos a la gente en la cara, queremos que usted se alimente mejor. Claro, tema muy importante, y cuando hablamos de que se hablaba y se recalcaba el país productivo con justicia social, ¿dónde está el país productivo con justicia social? ¿Dónde está el Estado frente a las inequidades? Bueno, lo vimos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con los jubilados? ¿Qué pasó con el aumento de los jubilados? ¿Por qué se le trampea a los jubilados? ¿Por qué se le dice una cosa y se hace otra? Porque acá hay que llamar a la memoria. Nosotros tuvimos un plebiscito de la seguridad social donde íbamos por 3 puntos, donde nuestra fuerza política hizo mucha fuerza y estuvo en la lucha permanente para que se consiguieran las firmas y para después impulsar un plebiscito que la mayoría de las cúpulas estuvieron en contra. ¿Y qué decían esos 3 puntos? Decían el no aumento de la edad de trabajo para jubilarse, eliminación de las AFAP y que las jubilaciones mínimas pasaran a un salario mínimo nacional. Le mintieron a la gente porque le dijeron, nosotros estamos de acuerdo con los puntos, pero necesitamos un diálogo social para llegar a eso, de otra manera, con mayores consensos. ¿Qué consenso usaron? Ninguno, nos mintieron. Ahora ponen un tema de diálogo social donde la mayoría de las partes involucradas y el gobierno dejaron afuera la edad de trabajo, la eliminación de las AFAP y el tema del aumento para los jubilados. Entonces, queremos realmente hablar en serio, entonces tenemos que decirle que le mintieron. ¿Y por qué le mintieron? Y porque le dieron un 2% a las jubilaciones mínimas. Claro. Y ahí nosotros nos decimos, ¿para eso vinieron a cumplir? ¿Para eso vinieron a cumplir? ¿A dónde van esos aumentos? A nada. ¿Qué puede hacer usted con 400 pesos? Nada. Y si le hubiésemos dado otro aumento, ¿qué podía dar? Mucho mejor, porque lo vuelca en el mercado interno, porque nadie va a usar el aumento de un jubilado mínimo a un trabajador, no va a usar para guardar la plata. Lo usamos justamente para comprar remedios, para comer un poco mejor, para saludar a nuestros nietos, y de eso se trata. Es tan difícil concebir la política a favor de los más necesitados. Bueno, a eso llamamos la reflexión, a eso los invitamos. Creo que el movimiento 26 de marzo, Unidad Popular, hay un espacio para conversar, hay un espacio para debatir, hay un espacio para juntarnos y programar estas cosas. Así que bueno, venimos
acá lo vamos a sumar a los compañeros en la última etapa de este programa, ¿no? Sí, que Javier, retornen a la mesa. ¿Usted los invita? Y bueno, nos estamos despidiendo. Hasta la victoria siempre. Arriba los que luchan y no claudican. Nuestra acción y pensamiento, unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo, que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Un 2